Bueno, buenos días. Muchas gracias, Romina. Gracias, Luis, por coordinar esta mesa. Gracias al grupo por la invitación. Es un gusto estar acompañada por Ernesto y Alejandro y realmente reencontrarnos, ¿no? Pensamos como latinos siempre que la presencialidad es importante, para ver, conversar, compartir experiencias. Muy bien, en esta charla lo que voy a tratar de seguir es esto. Primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de pacientes muy experimentados o altamente expuestos? Después algunos conceptos generales, qué dicen las guías y finalmente unos casos clínicos. El primer punto es que no hay una definición estándar. Depende de las drogas disponibles y el momento en que estemos viviendo. Pero tenemos sí una definición virológica, como ven acá, y una definición clínica. La virológica es el número de clases de antirretrovirales comprometidos, es decir, si vamos a definir como resistencia a las 3 clases, nucleósidos, no nucleósidos, inhibidor de proteasa, o vamos a definirlo como resistencia a las 4 clases. O la multiresistencia, que parecería ser el último concepto, el más válido. Pero también tenemos una definición clínica, que son aquellos pacientes que tienen muy limitadas opciones debido a la resistencia, pero también debido a la intolerancia o a las interacciones de drogas. Quizás no tengamos muchas alternativas, pero si tenemos algunas, quizás no le podemos dar porque el paciente no lo tolera. Y eso nos ocurre en la práctica. Entonces, acá tampoco hay una definición estándar. Opciones limitadas, desde el punto de vista clínico, opciones limitadas de tratamiento definida como menos de 2 clases disponibles, con menos de 2 drogas activas por clase. Es decir, además, qué drogas están activas por clase. O bien, finalmente, la incapacidad de construir un tratamiento efectivo. Eso sería, digamos, lo más práctico. ¿Cómo surge esta población? ¿De dónde viene? Bueno, de la eficacia subóptima. Todos ustedes se acordarán, quizás los más jóvenes no, de la época de la monoibiterapia o de las estrategias del pasado. Bueno, tenés el paciente que no te está bajando la carga viral, pero no llega a estar suprimido, vamos a intensificarlo. Estrategias que hoy no podemos hacer más porque claramente fracasaron. O la pobre adherencia, pacientes que a pesar de todo, a pesar de nuevas drogas y demás, siguen siendo pacientes con mucha dificultad en la adherencia. La intolerancia, la toxicidad, las comorbilidades con las cuales tenemos que lidiar y las interacciones de drogas que muchas veces presentan estos pacientes. Son pacientes complejos realmente. Entonces, ¿quiénes integran esta población? Dijimos cómo surgen, ahora veamos quiénes integran. Adultos mayores, como decía Romina al inicio, que recibieron tratamiento antirretroviral en las primeras épocas. Alejandro hablaba de la época de la ZT, de la biterapia, en fin, y que además recibieron drogas de baja barrera genética o presentaron toxicidades. Pero también los adolescentes y jóvenes nacidos por transmisión vertical. Y hoy tenemos un problema en esta población con el tema de la resistencia, o bien problemas severos de adherencia. Cuando uno estudia esta población, dice, bueno, a ver, lo voy a mirar de otra manera, la manera de qué factores de riesgo conocemos en esta población, es decir, otra mirada. Tener género masculino, transmisión vertical, ya lo hablamos, o usuarios de drogas, números previos de clases recibidas, coinfección con hepatitis B, lo que aprendimos del NADIR de menos de 200 copias o carga viral más de 100.000 y haber empezado el tratamiento antes del 2008. Bueno, esto no se ve bien, tuvimos que dar la vuelta a esta diapositiva hace un rato, pero lo que quiere señalar es que esa multiresistencia que vivíamos o que vimos en el pasado cada vez es menor con el advenimiento de las nuevas drogas, drogas de alta barrera genética como darunavir, ritonavir o dolutegravir. Tendremos que ver qué es lo que pasa en la pospandemia. Entonces, ¿qué desafíos tenemos en caracterizar esta población? Ya lo dijimos, no hay una guía específica, sí tenemos conceptos generales, por eso tenemos que evaluar caso por caso.
la representación de este grupo realmente es un desafío, porque cuando ustedes miran, bueno, ¿qué voy a ver? A ver cómo varió la prevalencia o voy a ver cómo varió la incidencia. ¿Qué porcentaje de los pacientes míos en mi institución, ustedes se preguntan, cumplen con estas definiciones? ¿Cuánto es? ¿El 10%? ¿El 5%? ¿No? Y si hoy revisan, eso ha ido bajando, menos del 5%. Hay series que tienen 0.8%. Y se cambió el diseño de estos estudios y los endpoint primarios. Alejandro nos decía, nos mostraba con las drogas nuevas, cómo define la FDA si bajan, cuántos 0,5 logaritmos, etcétera, etcétera, y después le agrega el tratamiento elegido por el investigador. Algunos aspectos que ya conocemos, pero que tienen que ver particularmente con la resistencia, es la actividad intrínseca de la droga, es decir, la intensidad y la velocidad con que bajan la carga viral, ¿no? Es en 7 días, 10 o más. Aspectos de farmacocinética que intervienen en el fallo virológico y en la resistencia, y la barrera genética y robustez que ustedes ya conocen. Y entonces, en la época de la ZT sabíamos que la intensidad era 0.7, 0.8 en términos de logaritmos, pero los inhibidores de integrasa y los de proteasa de alta barrera, fíjense que estamos en cerca de 2 logaritmos, 1.9 y más de 2 logaritmos. Entonces eso es muy importante. La farmacocinética importa porque tenemos que chequear las interacciones y entonces concentraciones subterapéuticas pueden dar lugar a fallos de tratamiento. Y este es el IQ que ya todos conocen, la relación de la CIMIN con la IC50 o IC90 que tengamos de la cepa. Y entonces esto resume lo que quería decir en relación a la resistencia, la intensidad de caída de la carga viral ahí arriba, a la derecha lo que es el IQ, y acá abajo la barrera genética en términos de número de mutaciones. Pero se agrega otro concepto, la charla dice algo nuevo, y hemos aprendido cosas nuevas en este último tiempo, la constante disociación de la droga, más lenta, es decir, está más tiempo en la enzima, con dolutegravir, con darunarrito, y con otras drogas más viejas, esa constante disociación, ni hablábamos de eso. Entonces son elementos importantes en este momento. Aprendimos con los estudios Toro a clasificar a los pacientes según la respuesta, de acuerdo a la carga viral y el CD4. Y entonces supimos desde entonces que menos de 200 CD4 más de 10.000 copias son predictores de poca respuesta. Y fíjense, después, en esa época, cómo aparecieron todas estas drogas. Antes de esta época, los pacientes morían porque no tenían más opciones y morían por infecciones oportunistas. Vivimos esta época de los estudios Power, Motivate, Maraviroc, Etravirina, y ahora estamos en otra época aún mejor que esa, superadora. Y aprendimos también que el agregado de una droga activa, esto es lo que trato de decir ahí, mejoraba la respuesta virológica, ¿no? Como ustedes ven ahí. Para ponernos de acuerdo en las definiciones, todos sabemos todas estas, supresión virológica, sabemos lo que es el fallo virológico, sabemos lo que es el BLIP, y alguna cuestión podemos tener de la viremia de bajo nivel o de muy bajo nivel. De muy bajo nivel estará entre 20 y 50, de bajo nivel entre 50 y 200, y de ahí podemos hablar. O sea, quiero presentar con esto los problemas que podemos tener en la práctica en esta población de pacientes. Pero lo nuevo, ¿qué dicen las guías? Y nosotros veníamos con la idea de decir, no, tenemos que tener mínimo 2 drogas activas, en lo posiblemente 3. Sin embargo, la DHHS dice, miren, si ustedes incluyen una droga activa, pero tiene que ser de alta barrera genética, ya con eso puede ser suficiente. Depende también con qué droga lo acompaña. Y considera actividades residuales de las drogas, ¿no? Que doravirina puede tener actividad residual, que la etravirina puede ser intermedia, pero algo de actividad residual tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, la EACS, ahí arriba dice, no, miren, en vez de una, mejor 2, idealmente 3, y GESIDA también está más en realidad en consonancia con DHHS. Bueno, si tenemos 2 es mejor, pero con una que tengamos, pongámonos contentos. Lo que quiero transmitir es que para elaborar todo esto
necesitamos pensarlo y analizar y ver la historia de tratamientos antirretrovirales y conocer a nuestro paciente, si va a tolerar, no va a tolerar, qué interacciones tiene o que no. Y esto solo lo puse para recordar que tenemos que pedir el test de resistencia cuando el paciente esté en fallo. Y si el paciente suspendió y viene a verlos a ustedes, nos daría un tiempo si viene dentro del mes. O sea, si suspendió el tratamiento, podemos hacer test de resistencia dentro del mes, pero los virólogos nos dicen siempre mejor, háganlo cuando el paciente está en fallo, y de acuerdo con eso. Y la definición, ¿a qué llamamos? Droga totalmente activa, fully active. ¿Qué vamos a definir con eso? Totalmente activa es una clase nueva. Alejandro ya nos lo presentó, completamente nueva. Pero puede ser totalmente activa de una clase que ya hayamos utilizado. Darunavir con rito o dolutegravir puede ser totalmente activa, aún en el fallo del raltegravir, y tenemos evidencia de ensayos clínicos. Alejandro mostró esto, lo presentó como drogas, como clases nuevas de drogas activas. Quiero contarles este caso, entró en el estudio Bright que presentó Alejandro. Es una paciente que hoy tiene 27 años, nació en el año 95 y en el 99, a raíz de infecciones bacterianas recurrentes, se diagnostica HIV. Es decir, una muchacha que nace por transmisión vertical. Este es el escenario. ¿Estamos de acuerdo? Este es los tratamientos que recibe. Bueno, no hace falta que yo les describa a cada uno. Por supuesto que hubo problemas de adherencia, transmisión vertical, problemas de adherencia, fallos virológicos, esquemas adaptados de acuerdo a los test de resistencia, lo que usábamos en aquella época, candidata al uso de tipranavir, no lo toleró, candidata al estudio del TMC, etcétera, etcétera, hasta que con darurrito, maraviroc, raltegravir tiene fallo. Entonces, nosotros sabíamos que venía este estudio. Hablamos para ver si cumplía con todos los requisitos y la dejamos apenas muy poco tiempo con TDF-3TC esperando el estudio Bright. Estas son las mutaciones que tiene en el 2013. Tenía la proteasa 90I, no las voy a leer todas, pero en la transcriptasa reversa, fíjense que tiene la 215, la 219, 41, en fin, y tiene paranucleósidos. En el 2015, esa 2013, en 2015 se agregan más mutaciones para la proteasa, pero si ustedes miran, después le voy a decir a Alejandro que haga un comentario, y la transcriptasa también. La cuestión es que aparece para la integrasa, la 155H, y no tenía virus CCR5 positivo, no tenía. Bueno, la cuestión es que tenía alto nivel de resistencia a nucleósido, nucleósido inhibidor de proteasa y potencial bajo nivel a dolutegravir. Ella empieza el estudio Bright en noviembre del 2015 con dolutegravir cada 12 horas más fostensavir. Ella no quiso usar T20 y entonces, fíjense, con el dolu más el fostensavir, biterapia, desde entonces carga viral no detectable, y miren el ascenso de CD4. Una jovencita que por los criterios de inclusión teníamos que asegurarnos, de acuerdo al protocolo, doble método de barrera. Entonces, bueno, usaba el condón y le colocamos un dispositivo intrauterino, pero ella se queda embarazada dentro del estudio. Dentro del estudio. Cuando hicimos la ecografía, vimos que había un desplazamiento del dispositivo intrauterino. Muy bien, yo les conté que no tenía opciones. Está clarísimo que no tenía opciones. Y eso es lo que nos puede pasar en la vida real. Entonces, lo que hicimos fue revisar nuevamente su historia, revisamos todo y pedimos permiso a quienes se les ocurra. Creo que nos quedó el Papa Francisco por pedirle permiso. Pero después, Alan Matt, que es nuestro ente regulatorio, al patrocinador, al sponsor, a esto, al otro, el otro, escribe hasta que nos dijeron, doctores, ustedes, al equipo y a mí como investigadora principal, ustedes se hacen responsables de lo que le pueda ocurrir a esta paciente. Definitivamente sí, nos hacemos responsables, porque esta chica no tenía opciones. No tenía opciones. Iba a estar con dolutegravir
monoterapia, iba a fallar. Y eso hicimos. Y entonces escribimos todo lo que nos requirieron y se quedó en el estudio. Nació una beba, miren, ahí tiene edad gestacional, peso, todo perfecto. La beba hoy tiene, ya está grande, tiene 4 años, negativa, y ella se discontinuó del estudio por las regulaciones. Decía, no pueden tener a la mujer embarazada dentro del ensayo clínico. Y aprovecho para decir que yo me adhiero con la nueva tendencia que es dejar a la mujer embarazada en el ensayo clínico. Pero eso es otra discusión. Entonces, pedimos que entre en el acceso expandido y hasta hoy recibe el fostensavir. Esa es la historia. Y siguió con carga viral no detectable hasta hoy, 2022. Tiene 4 años, la nena y está muy bien. Así que estas historias nos ocurren en la práctica diaria. Esta población de pacientes realmente requiere un enfoque especial. Como los coordinadores me digan, tengo un caso más breve, si quieren. 3 minutos lo puedo hacer. Y este es para decirles, miren, este señor tuvo siempre problemas de adherencia, 53 años, tratamiento de la hiperlipidemia, fallos, test de resistencia con un Trofile dual mixto. En el 98 tuvo el diagnóstico. Muy bien, paciente con fallos múltiples, adherencia irregular, dislipidemia, pero otro escenario, está con supresión virológica ahora, pero muchos fallos previos. Es decir, él era muy experimentado, pero ahora está con supresión virológica. Y entonces, ¿por qué lo presento? Porque este es un escenario de simplificación con fallos previos. ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer el mismo razonamiento. Nosotros tenemos un sistema electrónico de la historia clínica donde nos aparecen los tratamientos, las cargas virales, que las ven acá, y los momentos del cambio, los CD4, el porcentaje. Entonces no le voy a decir todos los tratamientos, pero en esta parte que ustedes ven acá, todas son cargas virales que son detectables, con nevirapina, con lopirrito, bueno, hasta que recibe darurrito ralte, T20, Fluvirtide y acetate 3TC con tenofovir en esa época que se usaba, después ya no lo usamos más. A partir de ahí, él empieza a estar no detectable. Muy bien. Entonces, T20, daruna ralte, fue un momento donde le dijo al doctor, un doctor de nuestro grupo, si seguía entre Mar del Plata y acá, que él no quería más T20. Entonces, lo que hicimos fue reemplazar T20 por etravirina, porque, bueno, a ver si tengo acá. Ahí está. Entonces quedó con darurrito 600-100, etravirina y raltegravir. Ya venía con este esquema, con la T20 del 2008, o sea, hasta 14 años no detectable. Entonces, el señor toma 6 comprimidos por día. La pregunta es, ¿podemos ayudar a este hombre a tomar menos comprimidos por día? Sí. Hay pacientes que sí, otros que no los podemos hacer, pero requiere de un análisis y de una evaluación caso por caso. Y entonces ese darunarrito 600-100 más etravirina más raltegravir, que hicimos, le pusimos, ahí va, a ver si lo tengo acá, bueno, no importa. Le dejamos 600-100, le sacamos la etravirina del raltegravir y le pusimos el dolutegravir. Entonces, esto es la historia de él, ¿no? Es decir, los pacientes que muchas veces nos dan miedo a simplificarlos. No estoy diciendo que haya que simplificar a todo el mundo. Tengamos mucho cuidado porque podemos perder lo que logramos. Simplemente estoy diciendo que podemos hacer algo para mejorar, pero que hay que analizarlo muy cuidadosamente. Y esta es la evolución. Y ahí está el CD4, carga viral no detectable, hace 14 años y lo simplificamos. En conclusión, es una población muy especial. Tenemos necesidad de generar nuestros propios datos, como decía el doctor Ferrer hoy a la mañana, considerar todas las causas de fallo virológico y realizar intervenciones caso por caso. Hoy tenemos nuevas opciones, fostensavir, lenacapavir, islatravir, etcétera, etcétera.
y el cambio en el enfoque del manejo de los pacientes altamente experimentados lo estamos viviendo. O sea, tenemos un enfoque distinto a lo que teníamos 10 años atrás. Es muy, muy importante entonces el trabajo en equipo. Le agradezco a la doctora Romina Maguas, a Laura Samaniego y a Ezequiel Córdoba por la ayuda a preparar esta presentación. Muchas gracias por la atención.